¿Lo sientes también? El ambiente ha cambiado. La gente sigue sonriendo en redes sociales, pero por dentro se están desmoronando. Y no es solo emocionalmente, es espiritualmente. El juicio ya ha comenzado, solo que pocos lo ven. No estoy aquí para darte consuelo superficial. Estoy aquí para contarte lo que Jesús mismo me mostró. El 19 de mayo de 2025, mientras el mundo estaba distraído, una mujer dejó lo que estaba haciendo en la cocina y cayó de rodillas. Ella no planeó esto. Deja el melón, ven a rezar. Fue lo que oyó. No fue una intuición cualquiera. Era Jesús. Y lo que dijo ese día fue duro, directo y demasiado real para ignorarlo. Babilonia, la ramera de las rameras. Así fue como empezó. Una frase, no un título. Una advertencia para Estados Unidos, pero también para todos nosotros que todavía creemos que podemos seguir con nuestra vida normalmente mientras todo lo demás se derrumba. Y créeme, se está cayendo a pedazos. No solo en el exterior, dentro también. Puedes optar por seguir pensando que esto es simplemente otro mensaje apocalíptico exagerado, pero tal vez Dios te trajo a este vídeo no por casualidad, sino porque eres uno de los que todavía puede prepararse, de los que todavía tienen tiempo, de los que todavía tienen oídos para oír. Y si piensas que esto es solo otra palabra para llenarte de miedo, estás equivocado. El miedo paraliza, pero fe activa. Y eso fue lo que dejó claro. No nos llama al pánico, sino a la fe radical. Confiar incluso cuando todo parece perdido, porque así lo parecerá. Pero Él sigue siendo Dios. Así que mira hasta el final. No ignores ningún detalle. Cada frase que escucharás a continuación fue entregada cuidadosamente del cielo a la tierra. Y si escuchas con el corazón abierto, este mensaje puede salvarte, o más aún, que te transforme en alguien que ayudará a salvar a otros. Era solo una tarde normal. Estaba en la cocina, jugando con un melón, nada más. Ese silencio en la casa, el olor a fruta cortada, un mantel tirado sobre el mostrador. No hubo cantos de alabanza, no se encendieron velas, nada especial. Y fue allí, en medio de la nada, que llegó. Una voz. Claro, firme, como si alguien se hubiera detenido en la puerta de la cocina y hubiera dicho, «Venid y orad», sin andarse con rodeos, sin emoción, solo autoridad. Miré el melón, miré el reloj y fui. Sabía que no era mi cabeza, sabía que no era una cosa de carne. Cuando Dios habla lo sientes, en el estómago, en el corazón, incluso en los huesos. No era la primera vez que me llamaba a orar, pero esta vez fue diferente. Parecía que el cielo estaba en silencio esperando que me arrodillara. Y tan pronto como mis rodillas tocaron el suelo, lo sentí. Un peso. Como si hubiera una emergencia al otro lado. Como si el cielo tuviera algo que derramar. Y lo derramó. Babilonia, la ramera de las rameras. Nunca pensé que escucharía a Dios iniciar una conversación con esa frase. Pero fue así. Ninguna explicación previa, ningún cariño. Fue directo. Y cuando Él habla directamente, no hay manera de suavizarlo. Simplemente cállate y escucha. Y yo oí. De rodillas, temblando. Empezó a hablar de separación. No se trata de peleas en la iglesia ni de doctrina. Fue algo más. Fue espiritual. Él dijo, es hora de separar las ovejas de las cabras. Solo que ahora ya no era espiritualidad simbólica. Fue literal. Era visible. El suyo empezaría a verse diferente. No era una cuestión de ropa ni de discurso. Estaba en el espíritu. La cizaña empezaría a molestar al trigo. Y el trigo empezaría a enojarse con el mundo. Quien finja será desenmascarado. Aquellos que luchan por mantenerse limpios se fortalecerán. El tamiz ha comenzado. Lo que más me conmovió fue cuando dijo que ya había trazado la línea y que ahora ya no era el momento de jugar con el arrepentimiento. Porque hay gente que llora pero no cambia. Hay personas que levantan sus manos en adoración, pero no sus vidas. Y dijo,
No acepto palabras vacías para arrepentirme. Quiero un cambio real. Estas palabras no saldrán de mi cabeza. No se trata de ser perfecto, se trata de dejar de jugar. Dios está separando. No habrá tiempo para arreglarlo todo más tarde. La línea ya está trazada, y quien termine en el lado equivocado lo sentirá. La oración se convirtió en algo más. Parecía una orden divina. Y yo sabía que Él solo estaba usando mi boca como canal, porque empezó a hablar del mundo. Acerca de los Estados Unidos, Él la llamó Babilonia. Dijo que ya estaba cayendo, que la economía era solo una fachada, que el pueblo estaba tratando de mantener en pie una nación que Dios ya había decidido derrocar. Recuerdo la frase: tiran de un hilo aquí, de un hilo allá, intentando mantener en pie a Babilonia. Eso me cortó, porque eso es lo que está pasando. Todo se está desmoronando y nosotros pretendemos que todo está bien. Si has llegado hasta aquí pensando que este es simplemente otro vídeo profético, lo entiendo. Mucha gente ya ha perdido la fe en estas advertencias. Pero lo que oí ese día no fue una invención. Y lo que sentí no fue psicológico, fue espiritual. Era pesado, fue real. Por eso estoy aquí hablando. Porque si Dios me confiara esta palabra, no la guardaría. Y si has escuchado hasta aquí, es porque Él quiere despertarte. Todavía hay tiempo, pero ese tiempo se acaba, muy corto. Y si lo ignoras, no podrás decir que nadie te advirtió. A partir de ese día, todo fue diferente. La comida perdió su sabor, el silencio en la casa se hizo más fuerte, e incluso las noticias parecían hacer eco de lo que Él ya había dicho. Cuando Dios te habla así, nunca vuelves a la normalidad. Incluso intentas seguir como si nada hubiera cambiado, pero no funciona. Esa frase seguía dando vueltas en mi mente. Si no fuera por mis hijos obedientes, estaríais sin comida, sin agua, sin techo. Y me di cuenta de que no solo me estaba advirtiendo de lo que vendría. Él era diciendo que la preparación ya ha comenzado y la mayoría de la gente todavía está durmiendo. Pensé en los que se burlan, a los que dicen: esto es drama, esto es teoría de conspiración, esto es fanatismo. Y oí a Dios responder dentro de mí, sin que yo lo pidiera. También se burlaron de Noé. Hasta que empezó a llover. El problema no es quien duda de mí. El problema son aquellos que dudan de Él. Porque puedo equivocarme, tropezar, incluso confundirme. Pero Él no comete errores. Y Él fue claro. El agua estará contaminada, la comida manipulada, el aire envenenado. Pero quien crea en mi nombre estará a salvo. No se trata de existencias de alimentos, se trata de la fe real. Y eso, hermano mío, no se puede comprar en el último momento. Siempre hemos escuchado que el miedo no viene de Dios, pero ese día aprendí que el miedo es un espíritu. Lo dijo con una seriedad que me paralizó. El miedo es un demonio y muchos actúan en él. Es por eso que tantas personas están confundidas, ansiosas y enfermas del corazón. Están atados a algo que parece preocupación, pero es prisión. Y Jesús me habló con dolor en su voz. Mis hijos no fueron hechos para vivir paralizados. Me rompió, porque yo también he vivido con miedo. Pero cuando dice esto, no es una acusación, es una invitación. Tirar a la basura, para atar este espíritu, para volver a respirar. Y ahí fue cuando llegó la parte que más me rompió. Él dijo: llevas años comiendo esto y ni siquiera te has dado cuenta. Esto cayó como una flecha, porque entendí que ya no se trataba de un día pasará. Ya está sucediendo. El agua, los alimentos, el suelo, todo ya ha sido contaminado. La diferencia es que ahora Él lo está revelando. Porque quien está de pie necesita saber dónde pisa, y dijo: bendícelo todo, da gracias por todo, y come con fe, confiando en que puedo purificar lo que el hombre ha destruido. Esto no es religión, esto es supervivencia, por la fe. Mucha gente está esperando ver una persecución flagrante para empezar a tomar una postura. Pero el engaño es más sutil. Él dijo:
se han apoderado de los alimentos, de las semillas, de los animales. Todo está mutando, todo ha sido modificado. Y me di cuenta, es una guerra silenciosa. Nadie llamará a tu puerta y te preguntará, ¿aceptas al anticristo? No. Te darán comida, agua, distracción, hasta que tu alma se duerma, y entonces, cuando caiga el verdadero juicio, ya ni siquiera sabréis cómo orar. Por eso advirtió, leed mi palabra. Quien no se alimente de ella ahora, será devorado más tarde. En esa oración entendí que este tiempo no se trata solo de juicio, también es un tiempo de separación. No será solo el mundo el que temblará. La iglesia también será sacudida, y solo aquellos que tengan raíces permanecerán en pie. No es el que predica bellamente, no es el que canta fuerte. Él es quien camina con él cuando nadie lo mira. Y veremos que esto sucederá. Muchos que parecían firmes caerán. Muchas personas a las que nadie les dio nada se convertirán en columna, porque Él conoce el corazón. Y en ese tiempo, Él no busca la celebridad, Él está buscando una novia. Lo más doloroso que me mostró ese día no fue la guerra ni la escasez. Se trataba de un engaño. Él dijo, están tratando de cubrir todo con un velo de miedo. Pero lo que más me impactó fue saber quiénes son ellos. No es solo el gobierno, no es solo la élite. Son hombres y mujeres con poder, sí, pero también son personas comunes, que se han entregado al sistema del infierno. Y ahora están manipulando todo, el clima, la salud, la alimentación, los medios de comunicación, todo. ¿Y sabes qué es peor? La mayoría de la gente ni siquiera lo nota, porque están demasiado ocupados con el celular, con la telenovela, con lo que no ahorra. Jesús no se anduvo con rodeos conmigo. Él dijo, respiras aire envenenado. Y me pregunté, ¿cómo estamos todavía vivos? Y Él respondió dentro de mí, con autoridad y cariño a la vez, porque soy Dios, porque te he guardado aunque no lo sabías, incluso cuando no me lo agradecías. Me destrozó, porque es verdad. Respiramos, comemos, caminamos, dormimos y creemos que todo está garantizado, pero no lo es. Si Él no nos sostiene, caemos, y Él sostiene incluso a los que no creen, incluso a aquellos que se burlan, porque Él es bueno. Me recordó que su pueblo ha sido alimentado por la fe durante años. La diferencia ahora es que Él está levantando el velo, está revelando lo que estaba oculto. Él dijo, crees que es solo comida adulterada, pero el veneno también es espiritual. Está en las canciones, está en las pantallas, está en las palabras, está en la doctrina que muchos tragan sin masticar. Y dijo, el problema no es lo que entra en la boca, es lo que entra en el alma y la destruye desde dentro. Me cortó, porque cuidamos lo que comemos, pero no cuidamos lo que escuchamos. No mires lo que repites, Él no mira lo que enseña a sus hijos. Ese día habló mucho de su nombre, y con una firmeza que nunca antes había sentido dije, se me ha dado un nombre sobre todo nombre, y mi nombre es suficiente para destruir las obras del enemigo. No era un eslogan, fue una sentencia espiritual, una verdad absoluta. Y allí, de rodillas, lo único que podía pensar era, ¿por qué olvidamos esto tan fácilmente? ¿Por qué nos dejamos llevar por el miedo y la desesperación, como si Jesús se hubiera vuelto débil? Él no se quedó. Nosotros somos los que ha caminado como si fuera pequeño. También habló de aquellos que advirtieron en su nombre. Dijo que muchos están usando el nombre de Jesús para sembrar el pánico. Están advirtiendo, pero generando tormento, él dijo, y entendí. La advertencia que viene del cielo trae arrepentimiento, no pánico. Trae confrontación, pero también trae esperanza. Trae juicio, pero también trae alivio a los que creen. Y eso es lo que diferencia la voz de Dios de las voces de este mundo. Se desgarra, pero cura. Expone, pero cubre. Quema, pero purifica. Y al final de ese momento de oración, dijo algo que parecía sencillo, pero para mí fue como un trueno. Él dijo,
te encontraré según la medida de tu fe, no fue una promesa decorativa. Era una condición. No actuará automáticamente. Él actuará de acuerdo a lo que tú creas. Si crees poco, Él actúa poco. Si realmente crees, entonces prepárate porque lo imposible sucederá. Y en ese momento comprendí que lo que salvará a mucha gente no es la fuerza física, ni la estrategia, ni el inventario, es fe. Y el que no lo tiene, lo pedirá a gritos cuando sea demasiado tarde. Mucha gente piensa que tendrá tiempo, que cuando todo empiece a empeorar realmente, entonces te arrepentirás, lo buscarás, cambiarás. Pero lo que me dijo Jesús no deja espacio para eso. Él dijo esto, ya les advertí. Pero muchos han dejado de prepararse porque la guerra aún no ha comenzado. Esta frase cayó como una bofetada, porque es real. Nos movemos por lo que vemos, pero la verdadera fe se mueve por lo que Dios dice, aunque los ojos todavía no vean nada. Y ya lo dijo, ya advertido, ya revelado. Quien espera otra señal acabará viéndola desde dentro del caos. No utilizó palabras simbólicas, fue directo. Él dijo que vendría. Hambre, miseria y escasez como nunca antes. Y los que se burlaron de las advertencias pagarán caro por un pedazo de pan. Dijo que los precios serían tan altos que muchos venderían todo por una botella de agua. Y hasta los más preparados tendrán que multiplicarse por la fe. Habló de precios muy altos para cantidades mínimas. Y lo único que podía pensar era, Señor, el pueblo no está preparado. Y él respondió, porque confiaron en la comodidad y no confiaron en mí. La parte más dolorosa fue cuando él mencionó la novia prostituta. No era el mundo, era la iglesia. La iglesia que se vendió. La iglesia que cambió el Espíritu Santo por un escenario. ¿Quién cambió la palabra por entrenador? ¿Quién cambió el altar por un acontecimiento? Él dijo, especialmente para ti, mi novia ramera, habrá juicio. Y temblé, porque es fácil señalar con el dedo a los malvados. Es difícil reconocer que hay personas en el púlpito que han estado en adulterio espiritual durante años. Y el pueblo aplaude. Y él piensa que es hermoso, pero Dios ve. Y ya no lo puede soportar más. Sin embargo, en medio del juicio habló de misericordia. Él dijo, sin embargo tendré compasión de aquellos que vienen a mí, incluso después de que hayan perdido mi regreso. Y me rompió, porque es su corazón. Justicia firme, pero el amor todavía llama. Aún llega. Él no le cierra la puerta en la cara a nadie, pero tampoco lo mantiene abierto para siempre. La misericordia aún sigue en pie, pero el tiempo avanza. Y cuando el rapto ocurra, y ocurrirá, habrá mucha gente que se dará cuenta de que el tiempo de preparación ya pasó. Habló de aquellos que se prepararon aún sin saber si estarían aquí. Y los llamó obedientes. Él dijo, si no fuera por ellos, estaríamos sin comida, sin techo, sin rumbo. Esto me hizo llorar, porque hay gente que es objeto de burla por almacenar alimentos, por plantar, por abandonar las ciudades, por escapar de los sistemas. Pero Dios está mirando. Y dijo, ocultaré estos lugares, los multiplicaré como multipliqué los panes y los peces. Esto es real, no es un mito, no es religión, es fe práctica. Y quien ahora se burla, quizá tenga que llamar a la puerta de aquel que obedeció. Finalmente, reveló algo que me dejó escalofriante. Él dijo, el segundo éxodo vendrá antes de que Babilonia se hunda. Y pregunté en silencio, Señor, ¿es literal? Y sentí que él me respondía, sí, literalmente. Esconderé los míos, y luego los sacaré. Pero Babilonia se hundirá. Y entonces entiendes que no es solo un colapso financiero, es moral, espiritual, cultural. El juicio ya no es una predicción, es un proceso que ya está en marcha, y cualquier fe que te quede es lo que te mantendrá en pie cuando todo a tu alrededor se derrumbe. La imagen que me mostró ese día era extraña al principio, pero entonces todo tenía todo el sentido. Vi cuevas,
y vi gente escondida dentro de ellos. Y el Señor dijo algo que me impactó profundamente. Ese es el primer lugar donde buscarán. Aquellos que se quedan atrás, aquellos que se burlaron de la preparación, aquellos que no escucharon, intentarán esconderse en cuevas, en montañas, en cualquier lugar. Pero no servirá de nada, porque no puedes esconderte de un juicio que es espiritual. El que no se ha preparado en su corazón será encontrado, y tendrás que afrontarlo. Y luego comenzó a hablar de aquellos que obedecieron, de aquellos que se prepararon sin saber si estarían aquí o no, de aquellos que fueron llamados locos, exagerados, fanáticos. Y dijo algo que me hizo llorar de nuevo: tomaré esto y lo bendeciré, tal como hice con los panes y los peces. Esto me jodió, porque es el camino de Dios. Él toma lo poco de los que son fieles y lo multiplica. Y fue entonces cuando habló de campos seguros, lugares ocultos, protegido, dentro de Babilonia misma, no porque sean fuertes, sino porque decidió ocultarlo. Pensé que esto era para otro momento, para otra generación, pero él fue claro: antes que Babilonia se hunda, yo quitaré la mía. Y entonces comprendí que habrá un segundo éxodo, no como Egipto con multitudes marchando, pero con las familias siendo guiadas, dirigidas, ocultas, preservadas. Habrá lugares donde el mundo no podrá llegar, pero estos lugares no son solo geográficos, son espirituales, son corazones en obediencia, hogares con fe, personas que tomaron a Dios en serio antes de que sonara la sirena, personas que no esperaron el ruido para tomar una posición, y luego reveló por qué había tanto odio. Él dijo: Babilonia ha seducido al mundo entero con sus caminos adúlteros, y habló con una santa indignación, con una pesada tristeza. Veo lo que les hacen a los niños, veo el tráfico de almas, veo la brujería, el engaño, las mentiras, y sabemos que Él realmente está mirando, porque hoy todo parece normal: niños expuestos, valores invertidos, pureza destruida, pero Dios ve. Y Él no permanecerá en silencio para siempre. Él espera. Pero cuando decides actuar, nadie lo sostiene. El discurso más duro vino a continuación. Él dijo: «Oh Babilonia, ramera de rameras, tu destrucción ha comenzado». Y luego pronunció el nombre, sin código, sin andarse con rodeos. El presidente Trump está intentando mantener unida a la nación, pero estoy quemando ese hilo por ambos extremos. Me hizo temblar, porque demuestra que no se trata de derecha o izquierda. No se trata de política, se trata de juicio. Y nadie puede detenerlo cuando Dios decide derrocarlo. Y Babilonia, los Estados Unidos, ya ha empezado a hundirse. Y el que se aferra a ese barco se hundirá junto con él. Por eso clamó en el espíritu: América, pon tu casa en orden y prepárate. Y si estás escuchando esto ahora, no pienses que es solo para ellos. Esto es para todos nosotros. Porque el espíritu de Babilonia ya se ha extendido. Ya se ha apoderado de muchas iglesias. Ya ha contaminado muchas casas. Ya ha llegado a través de la televisión, a través de los teléfonos móviles, a través de la música. Y si no tomamos una posición ahora, será demasiado tarde. Él está llamando a su pueblo a esconderse en él. Y su escondite no es físico, es espiritual, es fe, es renuncia, es santidad. Y ya está. O lo buscamos ahora, o desearemos haberlo buscado cuando ya no sea posible. Él no habló de manera amenazante. Habló como si ya lo hubiera decidido. Su voz en ese momento era como el sonido de un trueno que llega después de años de advertencia. Y esto es lo que dijo: verán fuegos artificiales, pero no serán el 4 de julio. Y eso me dio escalofríos, porque no estaba hablando de una fiesta, estaba hablando del caos, de explosiones, de incendios, de una nación que celebró la libertad, pero olvidó quién le dio esa libertad, y ahora Él cosechará el abandono. No porque Dios sea cruel, pero porque el hombre le dio la espalda durante demasiado tiempo. Fue aún más lejos. Él dijo:
Ya no celebraréis la independencia en libertad. Y comprendí allí que él estaba cerrando un ciclo, un tiempo de abundante misericordia para Estados Unidos y el mundo. Él dijo: estoy a punto de detener todos los suministros que llegan a Babilonia. Y cuando Dios dice basta, no es golpeando, no es para protestar. Él mismo lo detendrá, interrumpirá. Ve a cerrar el grifo, porque la gente olvidó la fuente, y ahora descubrirás qué es la sed. Y no es solo sed de agua, es sed de Dios. Y no todo el mundo podrá manejar esto. La siguiente revelación fue sencilla. Vuestra nación se encuentra en apuros de muchas maneras. Y empecé a ver escenas. Inundaciones en plantaciones, semillas podridas, falta de cosecha, intentos fallidos de hacer crecer los jardines, clima loco, tierra seca, gente que intenta sobrevivir con lo que no da fruto. Y el Señor me dijo: esto es solo el comienzo, es solo una de las muchas cosas que vendrán. Y me di cuenta, no es solo la naturaleza, es una corrección, es un juicio. Es como si el cielo dijera: ya que no quieres mi mano, entonces siente lo que es vivir sin ella. Y me dijo que abriera la palabra, y habló con firmeza: leed, leed mi palabra. Lo que les pasó a Israel y a Judá les pasará a ustedes. Y entonces quedó claro. Lo que Él está haciendo no es nuevo. Dios nunca derriba sin previo aviso. Él siempre habla. Siempre envía señales, siempre levanta la voz, pero llega un momento cuando Él cumple. Y ese momento está llegando. Y si continuamos tratando la Biblia como una baratija dominical, seremos atrapados como aquellos que se burlaron de Jeremías. Y entonces no tiene sentido buscar el texto que reconforta, porque el texto que le confronta se cumplirá. Una de las frases más cortantes vino después: eres peor de lo que ellos alguna vez fueron. Eso fue como un puñetazo. Porque a veces pensamos que somos mejores. ¿Crees que solo porque hay más tecnología, más iglesias, más Biblias impresas, somos más evolucionados? Pero Él dijo lo contrario. Que nos volvamos más fríos, más sordos, más rebeldes, que nuestros corazones se han endurecido por el lujo. Que olvidamos lo que era realmente depender de Él. Y lo peor, predicamos el arrepentimiento, pero no lo vivimos. Cantamos: enviad el fuego, pero no queremos quemarnos. Y por tanto, el juicio será proporcional a la hipocresía. La sentencia que acabó con todo fue dura, seco, sin adorno. Él dijo: antes de que entren en el segundo año de la tribulación, Babilonia, se estarán devorando unos a otros. No pude respirar durante unos segundos después de eso, porque no era una metáfora, fue literal. Era hambre real, desesperación. La gente se vuelve contra nosotros. Y todo porque no quisieron escuchar mientras aún había tiempo. Y es por eso que estoy aquí hablando, porque todavía creo que algunos escucharán. Y aunque solo uno o dos lo tomen en serio, vale la pena. Porque ese tipo de verdad o te despierta ahora o te aplastará más tarde. La mayoría de la gente piensa que Dios solo hablaría a aquellos que son especiales. Con aquellos que oran mucho, ayunan mucho, se presentan en la iglesia todos los domingos. Pero lo que Él me mostró ese día me quebró. Porque Él dijo: he hablado con muchos, pero pocos me escuchan, y muchos de los que escuchan se burlan. Y fue entonces cuando Él me llevó a recordar cuántas veces se predicó la palabra, cuántos mensajes llegaron al WhatsApp, cuántos vídeos con alertas fueron ignorados, dejados en silencio o simplemente bloqueados. Y aún así, Él continuó hablando. Porque su juicio no viene sin previo aviso. Nunca llega sin previo aviso, pero ahora dijo: el fin de las advertencias ha llegado. No fue un grito. Fue una frase. Ya no hay más margen para posponerlo. Ya no hay excusa de no sabía. Porque quien quería saber, sabía. Quien quería escuchar, escuchaba. Él demostró que Babilonia
y aquí dejó en claro que no se trata solo de los EU, sino de todo el sistema mundial, ya ha cosechado demasiada podredumbre, y ahora empezaréis a cosechar las consecuencias, la burla convertida en semilla, y brotará en forma de angustia, hambre, vergüenza y desesperación. Y nadie podrá decir que le tomó por sorpresa, porque hasta su silencio era ya un grito. ¿Y sabéis qué fue lo que más me impactó en ese momento? Cuando dijo: muchos se han burlado de mis profetas, pero cuando las cosas que ellos dijeron comiencen a suceder, las buscarán y no las encontrarán. Eso fue como un puñetazo, porque es real. Aquellos que han sido desacreditados, ridiculizados, llamados exagerados, esos son los que Dios esconderá. Porque quien rechaza la advertencia en el tiempo de gracia, clamará en el tiempo del juicio, pero será tarde, será un tiempo de silencio. No porque Dios esté en silencio, pero porque Él ya ha dicho todo lo que había que decir. Y luego vino el mensaje para los que todavía se burlan, para aquellos que todavía piensan que todo esto es una teoría de conspiración, un apocalipsis de Hollywood o una invención de un fanático. Él dijo: ríete mientras puedas, porque pronto se te acabará la risa en la boca. Fue duro, pero está bien, porque Él no es un padre permisivo. Él es santo, y Él no permitirá que su gloria continúe siendo despreciada. Y lo que me quebró fue cuando dijo que muchas iglesias se rieron del juicio. Los predicadores jugaron con los carteles. Los influencers hicieron vídeos burlándose del asunto. Pero cuando el cielo se oscurezca, la risa se convertirá en gritos. Y no es porque a Dios le guste el sufrimiento, es porque su corazón ya ha sido herido demasiado. Él ama, pero también juzga. Él espera, pero también confronta. Y el tiempo que teníamos para alinearnos se está agotando. Él dijo: lo que viene no es el fin, es solo el principio de las penas. Pero muchos no soportarán ni siquiera el principio. Y eso fue un golpe profundo, porque si a pesar de todo lo que ya ha advertido, el pueblo no ha tomado posición, ¿qué pasará cuando Él deje de retener el viento? ¿Cuándo se retirará la gracia para dar paso a la justicia? Será suficiente para hacerte caer de rodillas, pero quizás sin fuerza para levantarte. Terminó esta parte diciendo: el sonido que viene no es de celebración, es de juicio. Y sentí que realmente estaba escuchando, como si todo el cielo contuviera la respiración, y por eso hablo. No es para conseguir me gusta, no está destinado a volverse viral. Es porque no quiero llevar este peso sola, porque si estás escuchando esto ahora no es casualidad, es porque Él todavía está extendiendo su mano, y todavía puedes conseguirlo. O puedes ignorarlo y luego recordar esas palabras cuando el suelo se derrumbe bajo tus pies. El Señor comenzó a hablar sobre la raíz del problema, y no fue el mundo lo que mencionó primero. No fue el gobierno. Los ateos tampoco. Era la iglesia. Y cuando hablaba, no lo hacía con desdén, fue con dolor, pero también con asco. Él dijo: mis altares han sido profanados, y muchos de quienes dicen ser mis representantes tienen las manos sucias. Y luego se fue derecho. Dijo que los púlpitos se han convertido en escenarios, que las oraciones se convirtieran en un espectáculo, que muchos líderes no le conocen, hablan en su nombre, pero viven en su propio nombre. Usan la Biblia como escaparate, pero por dentro están podridos. Mencionó el comercio de almas, y entonces lo vi claramente. Gente que usa el evangelio para ganar seguidores, dinero, influencia. No les preocupa la salvación, se preocupan por la imagen. ¿Cómo? Con números. Y Dios dijo: has convertido mi nombre en moneda de cambio, has convertido mi palabra en mercancía, y has echado fuera mi espíritu. Fue duro, pero era verdad. Y la verdad corta, porque hoy todo se acepta, menos la santidad. Hoy en día se predica de todo menos el arrepentimiento. Hoy hablamos de todo, menos de la cruz. Y quien todavía lleva la cruz se llama anticuado.
Y luego habló de los falsos profetas, no aquellos que cometen errores intentando hacerlo bien, pero aquellos que mienten a propósito. ¿Quién dice me lo dijo el Señor cuando solo la vanidad gritaba? Quienes fabrican sueños, inventan revelaciones, venden campañas. Él dijo, encantas al pueblo con mentiras, pero lo conduces al abismo. Y me rompió, porque entendí que hay muchas personas que se dejan engañar con palabras dulces, pero no tienen raíces. Palabras que masajean el ego, pero no salvan el alma. Y Dios cobrará. Se expondrá. Ve a purificar el altar, aunque sea con fuego. Pero también habló de un pueblo que todavía lo busca en espíritu y en verdad. Un pueblo oculto, anónimo. A eso nadie le da escenario, pero que el cielo conoce por nombre. Él dijo, a estos me revelaré, a estos les daré guía, y a través de estos aún haré milagros. Y eso me dio un respiro, porque demuestra que Dios no se ha dado por vencido. Todavía está levantando restos, personas sin focos, pero con las rodillas en el suelo. Personas que no negocian el secreto. ¿Quién reza cuando nadie lo ve? ¿Quién llora sin público? Y será utilizado cuando los grandes sean derribados por su propio orgullo. En ese momento, él fue aún más profundo. Él dijo, ustedes están jugando a la iglesia, pero yo estoy limpiando a mi novia. Y no usó la palabra iglesia como institución. Estaba hablando de personas, de corazones, de hombres y mujeres que un día le dijeron sí, pero que hoy viven en el más o menos. Y lo dejó claro. No vuelvo a buscar una novia cansada, adúltera o dividida. Vuelvo a buscar una novia viva, enamorada, separada. Y entendí allí que el juicio también es misericordia, porque es Dios quitando la suciedad antes de la boda. Y concluyó esta parte con una frase que nunca olvidaré. Él dijo, no es el mundo el que me avergüenza, es la iglesia la que lleva mi nombre sin cargar con mi cruz. Esto realmente me hizo llorar, porque Él lo está viendo todo. Todo servicio vacío de presencia. Todo líder que predica está sin vida. Todo creyente que canta pero no vive. Y Él está diciendo, vuelve, mientras aún haya tiempo, antes de que apague los micrófonos, antes de que cierre las puertas con mis propias manos, porque el tiempo de la actuación ya pasó. Ahora es el momento de la confrontación, y solo aquellos que estén limpios permanecerán en pie. Después de todo lo que reveló, pensé que ya había escuchado lo peor, pero aún había más. Su voz cambió, se puso más serio. Y vino una frase. Él dijo, estoy a punto de detener todos los suministros que llegan a Babilonia. Y entendí que no era solo comida o agua. Eso fue todo. Todo lo que sustenta la comodidad, todo lo que alimenta el lujo, todo lo que mantiene esa falsa sensación de estabilidad. Y lo que dijo después fue aún más directo. Soy responsable, lo detendré. No serán los hombres, seré yo. En ese momento me llevó a una visión. Vi barcos detenidos, camiones sin combustible, estantes vacíos, gente corriendo a la farmacia, gente peleando en el mercado, madres llorando con niños en brazos, y oí en el espíritu, ya no habrá más celebraciones en la libertad. Lo que antes era un día festivo, ahora será un día de luto. Lo que antes era barbacoa, ahora será silencio. Y completó. Celebrasteis la independencia, pero os alejasteis del único que podía liberaros verdaderamente. Y Babilonia, que se creía invencible, probarán el sabor de la humillación. Habló de la tierra. Él dijo, el suelo de la nación está empapado, pero no da fruto, porque la maldición ya ha tocado el suelo. Los agricultores intentan plantar, pero no crece nada. Llueve en el momento equivocado. Calor en el momento de la cosecha. Él dijo, intentan cultivar huertos en tierra muerta. Eso es solo el principio. Y allí me di cuenta de que el colapso no vendrá de una vez. Vendrá en capas, como si el cielo fuese retirando poco a poco su favor. No es odio, es una represalia justa, porque la tierra rechazó al Creador. Y ahora sentirás lo que es vivir.
sin el aliento de la bendición. Lo más impactante fue cuando dijo: lee lo que le pasó a Israel. Lee lo que le hice a Judá. Eres peor que ellos. Esa frase me hizo estremecer, porque leemos el Antiguo Testamento y encontramos todo muy severo: fuego, peste, hambre. Pero Dios está diciendo que esta vez es aún más rebelde, más ingrato, más profano. Me recordó que Judá todavía estaba llorando en el templo. Israel todavía recordaba las promesas. Pero esta generación, ella se burló, ella lo rechazó, ella se avergüenza del nombre de Jesús y, sin embargo, quiere cosechar la paz. Luego fue más allá. Demostró que incluso los niños sufren, no porque Él quiera, pero porque los adultos fallaron. Él dijo: destruiste la inocencia, la permitiste, enseñaste la impureza y la llamaste progreso, y su justicia no ignora esto, no lo ignoraré. Los pequeños se quedaron atrás mientras sus padres jugaban a la libertad, y subió su clamor. Y ahora el cielo responderá, no con silencio, pero con juicio, porque Dios no es indiferente. Él es un padre, y un padre santo protege a sus hijos que han sido despreciados por este mundo sucio. Al final de esta revelación, dijo algo que quedó grabado en mi alma. Di tiempo, hablé, advertí. Ahora me levanto, y cuando Él resucita, nada queda en pie. Cuando Él decide mover su brazo, los altares caen. Los palacios se derrumban, los mercados fallan, y el hombre fuerte tiembla. Este es el tiempo en el que vivimos. Y quien todavía piensa que puede encontrar una salida espiritual, descubrirá que no se puede negociar con Dios. O te rindes o te romperás, porque el cielo ya no espera aplausos. Él está ejecutando justicia. Crecimos escuchando que los imperios no duran para siempre, pero la mayoría no creía que esto se aplicara a Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha sido visto como un país fuerte, rico, poderoso y bendecido. Pero ese día, mientras estaba orando, Dios me dijo sin rodeos: hundiré a Babilonia. Y no estaba hablando simbólicamente, fue literal, económico, militar, espiritual. Él dijo: es inmunda, es una libertina, ha seducido al mundo entero con sus adulterios, y ahora la copa de la ira vino a su mano. Mirando desde aquí, podría parecer que todo sigue bien. Las calles están llenas, los coches circulan, los edificios están iluminados. Pero Dios dijo: el colapso empieza desde dentro, como el cáncer. Se corroe en silencio. Los bancos siguen abiertos, pero ya están vacíos. La moneda todavía está en circulación, pero está contaminada. Todavía se vende seguridad, pero es una mentira bien disfrazada. Él dijo: Babilonia está en una fase terminal. Solo los necios no se dan cuenta. Y los tontos no son solo los malvados. Hay muchos creyentes que sueñan con la prosperidad mientras el techo ya se está derrumbando. Luego me mostró el corazón de la nación, y no era un mapa, era un sistema, un cuerpo en llamas, un centro ardiendo en nuestro interior. Él dijo: veo lo que les hacen a los niños, veo el tráfico de almas, veo las mentiras, veo la brujería. Y en ese momento no pude contener las lágrimas, porque todo esto está sucediendo realmente, y nos acostumbramos. Se ha vuelto común ver a niños expuestos, ver cómo se celebra el pecado, ver el mal siendo recompensado. Y dijo: has normalizado el infierno. Ahora verás la respuesta del cielo. Habló de líderes, no solo los políticos, la gente religiosa también. Él dijo: yo les di autoridad, pero ustedes se alimentaron de ella. En lugar de proteger al pueblo, protegieron sus propios intereses. En lugar de crear intercesores, crearon inversores. Y luego nombró nombres: naciones, gobiernos, empresas. Dijo que detrás de apariencias limpias hay manos sucias. Y esa Babilonia es siendo sostenidos por acuerdos ocultos con el infierno. Pero ahora los contratos han sido rotos en el cielo. Y lo que era un secreto
se convertirá en un escándalo público. Una de las frases más fuertes fue: veréis fuegos artificiales, pero no serán fuegos artificiales. No estaba hablando del 4 de julio. Estaba hablando de destrucción real, explosiones, incendios, y añadió: ya no será un día de independencia, será un día de angustia. Y me mostró ciudades colapsando, gente corriendo, edificios en ruinas, y entre los escombros, cruces caídas, símbolos religiosos rotos. Porque también sobre la fe falsa habrá juicio, sobre la fe que se arrodilló ante el sistema, acerca de la iglesia que prefirió el aplauso a la presencia. Y para concluir, dijo con voz firme: Babilonia caerá y nadie podrá levantarla. Y eso fue como una frase final. Porque no es una cuestión de política, de elecciones, de dólar o de seguridad nacional. Es espiritual, es profético, está escrito, está decretado. Y a quienes ahora escuchan esto solo les queda una cosa: el arrepentimiento. Porque quien corre hacia él ahora todavía puede ser perdonado, todavía se puede ocultar, todavía se puede sellar. Pero el que sigue durmiendo, ignorando, jugando con la profecía, caerán juntos, y caerá profundamente. En medio de tantas palabras duras, él me mostró algo que despertó una verdadera esperanza. Era una especie de mapa, pero no hecho por manos humanas. Fue espiritual. Había puntos brillantes en él, islas de luz en medio del caos. Y dijo: estos son mis escondites, lugares donde guardaré los míos. Y yo pregunté: ¿por qué ellos? Y el Señor respondió: porque obedecieron sin que nadie los viera, porque se prepararon cuando todos se burlaban, porque confiaron en mí antes de ver. Me rompió, porque demuestra que la fe nunca pasa desapercibido en el cielo. Estos lugares no estaban en grandes ciudades, no estaban entre los famosos. Eran casas sencillas, familias comunes, tierras olvidadas, pero con algo que el mundo no entiende: alianza. Personas que rezaban en silencio, personas que ayunaban en secreto, gente que no se vendió, personas que no negociaron el altar. Él dijo: algunos de estos lugares los ocultaré por completo de la mirada de los malvados, como escondía a Israel en Gosén, como escondía a Elías en el arroyo. El juicio vendrá, sí, pero su mano también será refugio para los que verdaderamente le temen. Habló sobre la multiplicación. Dijo que muchos no se abastecieron porque no tenían los medios, pero ellos oraron, y a través de la oración dijo: me multiplicaré, como los panes y los peces, como harina de viuda, no por mérito sino por fe, porque los que confían en Dios aun cuando no tienen nada, reciben todo de Él. Y eso no es teología de la prosperidad, es una provisión sobrenatural. Él dijo: tus vecinos tendrán hambre, pero tú tendrás suficiente. No es para presumir, pero vivir, para testificar, para mantener viva una llama mientras el mundo está negro por dentro. Lo más impresionante fue cuando dijo: usaré estos lugares como refugios, terrenos seguros, faros en la oscuridad. No serán fortalezas físicas con muros altos. Serán lugares con un ambiente paradisíaco, con paz, aún en medio del colapso, con dirección, incluso en medio del caos. Y muchos que se burlaron llamarán a la puerta. Y lo que definirá quién entra no es la amistad, su propósito. Dios eligió ocultar a aquellos que plantado en tiempo seco, y que ahora lo harán dar la bienvenida en tiempos de tormenta. Dijo algo que parece contradictorio para la mente natural, pero que es profundo para el espíritu. Él dijo: los que fueron rechazados ahora serán los partidarios, los olvidados, los excluidos, el ridiculizado. Ellos serán quienes mantendrán vivo el nombre de Jesús mientras el sistema se desmorona. Él llamó a esto el segundo éxodo, no como un escape, pero como reposicionamiento. Dios tomando a los suyos de donde había idolatría, vanidad y corrupción, y estableciéndolos en lugares de santidad,
no es lujoso, pero separados. Y lo que sostendrá estos lugares no será el dinero, será presencia. Y para terminar dijo con firmeza, todavía hay esperanza para quienes me buscan. Y aún en medio del juicio, esto fue un alivio, porque el cielo todavía está escuchando, todavía recibiendo oraciones, sigue abriendo puertas, pero lo dejó claro. No habrá más segundas oportunidades después de mudarme. Esto significa que el momento de elegir es ahora, no cuando suena la sirena, no cuando todo falta ahora. El que busca ahora será guardado. Quien se burla ahora, recordará estas palabras el día en que se cumplan las promesas del mundo. No sirven de nada. Después de todo lo dicho, lo que dijo al final no fue ninguna sorpresa. Pero era como un sello, un martillo golpeando la mesa. Él dijo, ahora comienza la proyección final, el corte final. Quienes escucharon serán sellados, quienes se burlaron serán abandonados. No había tristeza en el tono, fue justicia. Como quien dio tiempo, dio señales, advirtió, insistió, y ahora solo hace lo que ya estaba escrito. Él no se contradice, él no lo duda, él dijo, soy el mismo ayer, hoy y siempre. Y el mismo Dios que salvó con misericordia, juzgará con santidad. Dijo que muchos todavía esperan algo más visible, una señal en el cielo, una nueva palabra, un escalofrío, pero la verdad es que el cielo ya ha hablado, ya se mostró, ya ha confirmado. Ahora es el momento de elegir, y dijo, quien no ha elegido por mí, ya ha elegido contra mí. Y eso me golpeó fuerte en el pecho, porque mucha gente todavía piensa que es neutral. Eso puede estar indeciso, pero el muro no es un terreno neutral. La pared ya pertenece al enemigo. Y quien esté allí, cuando la puerta se cierre, oirá el eco de lo que pudo haber sido. En ese momento él reveló que muchos que decían ser fuertes caerán. Pastores, predicadores, influencers, gente famosa, personas que parecían tenerlo todo, y dijo, porque estaban llenos por fuera, pero huecos por dentro. Y luego reveló, muchos de los que serán exaltados son aquellos a quienes nadie vio, aquellos que me buscaron en el dormitorio, aquellos que lloraron sin audiencia, aquellos que le dijeron no al mundo cuando nadie los veía. Estos se guardarán, estos serán planteados, estas serán como antorchas en la oscuridad final. Y luego habló de separación, no solo entre la iglesia y el mundo, pero entre creyente y creyente, entre los que verdaderamente le sirven y los que solo usan su nombre. Y dijo, yo mismo haré esta separación. No será el hombre, no será la religión, seré yo. Y esta separación no solo será visible, será espiritual. Será como la luz y la oscuridad. Un grupo será sellado, el otro será entregado. ¿Y qué definirá esto? No es apariencia, ni ministerio, ni título. Es santidad, es obediencia, es una verdadera intimidad. El mayor peso llegó al final cuando dijo, después de este llamado, no habrá otro. Y entonces todo quedó claro. El cielo todavía está extendido, pero la puerta ya se está abriendo, y cuando ella llama, ya no se abre. Él dijo, como en los días de Noé, muchos se casarán, comprarán, venderán, hasta que se cierre la puerta. Y en ese momento, no importará si viste el video, escuchaste el mensaje o fuiste parte de la iglesia. Solo aquellos que contarán entró en el arca. Y esta arca, hoy, se llama arrepentimiento, se llama cruz, se llama Jesús Cristo. Y el cierre fue sencillo, sin poesía, sin melodía. Él dijo, prepárense, arrepiéntanse, santifíquense, se acabó el tiempo. No más excusas, ya no hay más lagunas legales. Ahora solo hay dos opciones, o bajas del trono y le entregas tu vida a Él, o continúas pensando que tienes el control y eres aplastado por lo que viene. Dios está limpiando, Dios está sellando, Dios está separando. Y si todavía sientes algo cuando escuchas todo esto, es porque Él todavía te está dando la oportunidad de ser contado entre los fieles. Pero esa oportunidad es ahora,
Luego, solo juicio.